Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Fin de semana electoral en Andalucía y Asturias. Este 26 de marzo es la información de la jornada de valoraciones, día después de un intenso día en el que los andaluces y asturianos han tenido su cita con las urnas. En Andalucía, como ya saben, el Partido Popular gana. Por primera vez en la historia de la democracia, los populares consiguen el mayor respaldo de los andaluces en las autonómicas, con 50 diputados, 3 más que las anteriores elecciones de 2008. El PP se impone ante el Partido Socialista, que pierde y deja atrás 9 diputados, se sitúa en la primera fuerza política en el Parlamento andaluz. El presidente del PP, Javier Arenas, respaldado por los ministros de Hacienda y Economía, asegura que es un triunfo histórico y promete trabajar por Andalucía. Los resultados de los comicios autonómicos dejan la puerta abierta a posibles pactos. En el día de hoy, los partidos políticos analizan todos los detalles de la jornada electoral. Nos vamos a comportar como lo que somos, como la primera fuerza política de Andalucía. Quiero darle las gracias a todos, a todas las que hoy han acudido en las urnas y de forma muy especial a los que han confiado en el Partido Popular. Un día de primeras valoraciones, por tanto, de los resultados desde las distintas sedes de los partidos. Los populares andaluces han ofrecido hoy una rueda de prensa. Su secretario general, Antonio Sanz, ha insistido en que Javier Arenas cuenta con el apoyo de todo el partido en el Parlamento andaluz como líder del PP andaluz. El número 2 de la formación recuerda que él ha sido quien ha llevado al PP a ser la primera fuerza política en Andalucía y se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado por su presidente. Sanz apuesta por una nueva etapa de responsabilidad y diálogo. Además, ha dicho que Griñán fue presidente sin ganar unas elecciones anteriores y seguirá siéndolo sin ganar estas. El señor Griñán podría seguir siendo presidente, serlo ahora y volver a ser presidente sin haber ganado ninguna elección en Andalucía. Y el coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, es quien tiene ahora la llave en Andalucía. También ha comparecido hoy en la sede regional para valorar los resultados electorales. El líder andaluz de izquierdas ha defendido que no era momento para mayorías absolutas en Andalucía, que tanto ha padecido el PSOE y ahora el PP a nivel nacional. Aunque ha destacado el retroceso de los socialistas, si bien es cierto que han resistido, y ha valorado un nuevo tiempo político en el que Izquierda Unida jugará un papel de solvencia. Valderas ha indicado que, aunque no tiene perfilada la agenda, ya ha comenzado las reuniones pertinentes y que de momento lo primero es la huelga general. Es una fortísima confianza. No hay que olvidar que ha habido casi 10 puntos 11 menos de participación que en las elecciones pasadas, pero es esta fuerza política la que sube más de 120.000 votos. Y en Asturias, el Partido Socialista ha ganado las elecciones con 16 escaños, aunque el resultado no es definitivo. Un posible pacto entre Foro y PP podrá gobernar con mayoría absoluta el Principado. No hay un partido vencedor en las terceras elecciones en 10 meses en Asturias. Pendientes del juego de sillas, el Partido de Cascos y Partido Popular suman 23 escaños que le dan la mayoría absoluta en la Junta General. Mientras tanto, Izquierda Unida consigue 5 escaños y UPyD entra por primera vez con 1. Mientras tanto, los dirigentes sindicales continúan con la campaña de información de cara a la huelga general del 29 de marzo. El Ministerio de Fomento y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre los servicios mínimos para la movilización contra la reforma laboral. Unos servicios con unas condiciones casi idénticas de las de la huelga de 2010 del Gobierno socialista, aunque con algunas novedades. Un incremento de los servicios de trenes de cercanías de la horquilla del 25% al 30% en hora punta. Respecto al tráfico aéreo, operará el 10% de los vuelos peninsulares y el 50% de los interpeninsulares. Y como no, un espacio para la cultura. Estas cajas que ven ustedes contienen tesoro de valor incalculable. Vestigios históricos de la época anterior a la civilización inca en Perú, que han llegado del otro lado del Atlántico. Su contenido se está situando en este espacio, en la Casa Iberoamericana de Cádiz, para conformar una exposición al más alto nivel. El señor de Sipán será protagonista en esta muestra que da continuidad a los actos del bicentenario de la Constitución de 1812. Y de Cádiz vamos hasta Málaga. El Museo Carmen Thyssen ultima su próxima exposición temporal, la representación del Paraíso, un recorrido desde el siglo XVI hasta mediados del XX, una muestra que estará abierta al público a partir del 31 de marzo.
Y vamos también, como siempre, a hacer un repaso por la actividad deportiva de la mano de Hugo Vaca. Muy buenas noches, Hugo, ¿qué tal el fin de semana? Cuéntanos, hoy gran partido también. Sí, muy buenas noches, Anabel. Efectivamente, el último partido todavía de la jornada que aún colea ese Granada-Sevilla, después de una jornada interesante donde los máximos aspirantes al título, Madrid y Fútbol Club Barcelona, ganaron sus respectivos equipos, no hubo demasiados escándalos esta semana, y el Barcelona que ya está preparando su viaje a Milán porque mañana juega el Madrid frente al Apoel de Nicosia, mientras que el Barcelona hace lo propio con el Milan en Italia. Y nos vamos también al pabellón Martín Carpena, donde por fin el equipo que ahora dirige Luis Casimiro consiguió una victoria importante después de muchísimo tiempo, ya hace bastante, donde se le ganó al UNAM de Murcia, y vemos como aquí al Lucentum Alicante le vencía por 72 a 60. La plantilla demostró que necesitaba un revulsivo y recordó al equipo del comienzo de esta temporada. Nos vamos al segundo Master 1000 de la temporada, en este caso se pasa de Indian Wells a Miami, donde Rafa Nadal consiguió deshacerse del checo Stepanen en un doble 6-2. Con esta victoria de Rafa Nadal ya pasa a octavos de final de este importantísimo torneo tenístico. Y repasamos ahora otros asuntos de interés de este día. Después de conocer los resultados electorales, Rajoy parte a Corea del Sur para participar en la cumbre de seguridad nuclear en Seúl. CaixaBank y Banca Cívica cierran un principio de acuerdo de fusión para superar al BBVA. De confirmarse, se convertiría en el primer banco español por volumen de activos. De México, Benedicto XVI viaja a Cuba, se convierte en el segundo papa que visita la isla en un momento de actualización del socialismo. Andalucía cambia de color político, el mapa se tiñe de azul, el Partido Popular triunfa por primera vez en la comunidad andaluza tras 30 años gobernados por el PSOE andaluz. Los populares ganan con 50 diputados a los socialistas, unas autonómicas en las que el PP andaluz consigue 3 diputados más que las anteriores de 2008, mientras el PSOE pierde 9 y se sitúa atrás junto a Izquierda Unida, la tercera fuerza que consigue doblar sus escaños y convertirse en clave para formar el gobierno. Datos históricos para un Partido Popular andaluz. Los resultados de estas elecciones dan al PP la primera fuerza política. Arenas consigue la victoria por primera vez en Andalucía, pero se queda a 5 escaños de poder gobernar. El descalabro de Griñán, que pierde 9 diputados, es patente, aunque mantendría el poder con el apoyo de Izquierda Unida. El presidente popular, Javier Arenas, asegura que es una victoria histórica y promete trabajar por Andalucía. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, respalda a su compañero popular y destaca el camino del cambio y de las reformas del gobierno de Rajoy. Nos vamos a comportar como lo que somos, como la primera fuerza política de Andalucía. Quiero darle las gracias a todos, a todas las que hoy han acudido en las urnas y de forma muy especial a los que han confiado en el Partido Popular. Tenemos un gobierno que está haciendo las reformas que España y que nuestro país necesitan, que el gobierno del Partido Popular va a seguir trabajando en la dirección que España necesita. Primeras valoraciones, por tanto, de los resultados electorales desde las distintas sedes de los partidos políticos. Desde la del PP andaluz, su secretario general, Antonio Sanz, ha insistido en que Javier Arenas cuenta con el apoyo de todo el partido en el Parlamento andaluz como líder del PP. El número 2 de la formación recuerda que él ha sido Arenas quien ha llevado al PP al ser la primera fuerza política en Andalucía y se ha mostrado orgulloso del trabajo realizado por su presidente. Sanz apuesta por una nueva etapa de responsabilidad, serenidad y diálogo. Además, ha dicho que Griñán fue presidente sin ganar unas elecciones y que seguirá siéndolo sin ganar estas últimas. Jornada de análisis en la reunión del Comité de Dirección del PP andaluz, celebrada horas después de conocer el resultado de las elecciones. Victoria histórica, sí, pero no suficiente como para que se produzca el cambio.
el señor Griñán podría seguir siendo presidente, serlo ahora y volver a ser presidente sin haber ganado ninguna elección en Andalucía. A pesar de los pactos que se produzcan a partir de ahora, el PP será por primera vez la primera fuerza política en el Parlamento regional. Sanz apuesta por una nueva etapa basada en la responsabilidad, la serenidad y el diálogo, y asegura que el primer compromiso del PP seguirá siendo ayudar a que Andalucía salga antes y mejor de la crisis. Desde el principio estarán volcados en lanzar propuestas para el futuro de la región. La obsesión, estemos donde estemos, siga siendo luchar contra el paro. Y, por tanto, la actitud del Partido Popular será ejercer su acción política desde la responsabilidad y el compromiso con Andalucía. El secretario general del PP andaluz también ha valorado en positivo la campaña realizada por su partido y recuerda que lo que dicen las encuestas son sentimientos y tendencias, pero que no trasladan la verdad de los votos. Y el líder del Partido Socialista andaluz, José Antonio Griñán, califica de trascendentes los resultados de las elecciones y espera que salga un gobierno estable para los próximos 4 años. Se ha visto que hay una mayoría de votos en Andalucía que no han votado a la derecha y que quieren un camino en el que se defienda el modelo social y la igualdad de oportunidades. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, asegura que se abre un nuevo tiempo político. Apunta que han logrado derrotar al bipartidismo y a las políticas de derechas. Han hablado democráticamente. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, quien tiene ahora la llave en Andalucía, ha comparecido hoy en la sede regional para valorar los resultados. El líder andaluz de izquierdas ha defendido que no era momento para mayoría absoluta en Andalucía, que tanto ha padecido el PSOE y ahora el PP a nivel nacional. Valderas ha descartado que en Andalucía pueda producirse un escenario similar al registrado en Extremadura, donde Izquierda Unida propició con su abstención la investidura del PP como fuerza más votada, porque dicen ellos combaten las políticas de derecha y tendría poca coherencia y sentido tratar de mezclar, algo imposible, aunque eso, ha dicho, no significa ningún cheque en blanco para nadie. Diego Valderas ha querido dejar claro que el resultado de las urnas ha expresado el rechazo a la reforma laboral, los recortes, la corrupción y las políticas de Griñán durante estos 4 años, por lo que confía en que los socialistas sepan entender que no pueden solamente fiarse a un resultado de resistencia y que no tienen que hacer rectificación de políticas. Lo primero, huelga general, y por eso he terminado nuestro mensaje a la huelga general. Lo segundo, pues es establecer el marco de reuniones. Esta es la primera: coordinadores, dirección andaluza, grupo parlamentario. Sentirme muy orgulloso de este grupo parlamentario. Todos estamos contentos, es lógico, pero con los pies en el suelo, que nadie piense que esta fuerza política... No, estamos con los piececitos en el suelo. El líder andaluz de Izquierda Unida ha destacado que el retroceso de los socialistas, si bien es cierto que han resistido, abre la esperanza a un nuevo tiempo político en el que Izquierda Unida jugará su papel con solvencia. Preguntado por si Izquierda Unida entrará en un gobierno de coalición con el PSOE, Valderas ha asegurado que lo importante son las políticas que necesitan los ciudadanos. Tras apuntar que hablará con las más de 20 organizaciones que han construido el programa político que ha llevado a Izquierda Unida a duplicar sus escaños en el Parlamento andaluz, Valderas se ha marcado objetivos para la nueva legislatura. Es una fortísima confianza. No hay que olvidar que ha habido casi 10 puntos 11 menos de participación que en las elecciones pasadas, pero es esta fuerza política la que sube más de 120.000 votos. Más de 120.000 andaluces y andaluzas, a pesar de una menor participación, le han dicho a Izquierda Unida: vamos adelante, ábrete paso en el marco del discurso político que nuestra tierra necesita. El Partido Socialista ha perdido más de 600.000. El Partido Popular cercano a los 200.000. Y nosotros hemos perseguido siempre un Parlamento plural. No nos hubiera importado que hubiera sido más plural. En cuanto a la corrupción, desde Izquierda Unida han mandado un mensaje duro, potente y poderoso y piden que se lleve hasta el final para fijar la responsabilidad política en temas que no debieron suceder en Andalucía.
Y este fin de semana también se han celebrado en Asturias las elecciones. La dirección de la comunidad depende nuevamente de un gobierno en solitario o de un pacto por la mayoría a la derecha. La suma de 23 escaños entre Foro y PP sería la alianza por naturaleza, a pesar de que el Partido Socialista haya conseguido 16 diputados. Sin un partido vencedor en las terceras elecciones en 10 meses en Asturias, ahora está pendiente del juego de sillas. En el Principado, Izquierda Unida consigue 5 escaños y UPyD entra por primera vez con 1. Son las 9º elecciones asturianas, las autonómicas con mayor abstención de la historia, que han vuelto a dejar un parlamento fragmentado. Al igual que en Asturias, la participación en los comicios andaluces desciende y se sitúa en una de las más bajas de la historia de la democracia. Arenas y Griñán acudían esperanzados en el día de ayer a votar. Así también lo hicieron 3.876.780 andaluces, un 62,2%. Entre las provincias, Cádiz lidera la baja participación en estas elecciones. Se desploma casi 10 puntos respecto a 2008. La cifra más alta de participación se registró en los comicios autonómicos de 1996, mientras que el mayor índice de abstención se produjo en las autonómicas del año 90. Unos mejores datos y resultados que se traducen al coincidir las elecciones generales con las autonómicas. Y una cita que parece invariable en el calendario es este jueves 29 de marzo, cuando, como saben, tendrá lugar la huelga general contra la reforma laboral del Gobierno. Los sindicatos no dan marcha atrás y siguen con la campaña informativa en plena calle. El acuerdo sobre los servicios mínimos alcanzados son casi idénticos a la de la huelga de 2010, cuando gobernaba el Partido Socialista. La titular de Fomento, Ana Pastor, se mostraba agradecida tras la reunión con los sindicatos y destacaba la buena disposición de las organizaciones sindicales para sellar el pacto. Creo que son unos servicios mínimos que muestran la responsabilidad de todos para que hagamos compatible el derecho a la huelga con el derecho que le asiste a todas las personas, a las que van al trabajo o a las personas que van a distintas actividades, al derecho a la movilidad. Aunque presenta algunas novedades, como el incremento de los servicios de trenes de cercanías de la horquilla del 25% al 30% en hora punta. Respecto al tráfico aéreo, operará el 10% de los vuelos peninsulares y el 50% de los interpeninsulares. En el caso de los trenes de alta distancia y de AVE, circularán el 20% de los servicios de un día normal. El autobús se garantizará el 25% y para el transporte marítimo entre el 50% y el 100%, según itinerarios entre la península y Baleares. Y tras conocer los resultados de las elecciones en Andalucía y Asturias, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se traslada a Seúl para participar en la cumbre de seguridad nuclear. La cita de Corea del Sur servirá también para que el Ejecutivo mantenga varios encuentros bilaterales. Entre ellos está previsto un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Durante estos días, Rajoy presentará el resultado de la labor de coordinación que España realiza desde 2010 en el marco de la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, un programa que España dirige hasta 2013 con el fin de desarrollar un programa internacional en la prevención y respuesta ante el terrorismo nuclear. Al finalizar el viaje y de regreso a la capital madrileña, Rajoy cuenta con 2 citas claves: la huelga general del 29 de marzo y la presentación de los presupuestos generales del Estado un día después. Y el monarca don Juan Carlos se reunía la pasada semana con los empresarios para abordar los principales problemas que vive este sector en nuestro país. En el encuentro, el rey destacaba que entre todos, según sus declaraciones, hay que arrimar el hombro para crear empleo. El rey pidió el martes pasado a los principales empresarios españoles que arrimen el hombro para crear empleo, porque la situación es muy seria. Los diarios El País y El Mundo dan cuenta hoy de la asistencia del monarca a la reunión mensual del Consejo Empresarial para la Competitividad. El encuentro, a petición de Zarzuela, fue organizado por el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, y el presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial para la Competitividad, César Alierta. A este consejo pertenecen los presidentes de 17 de las mayores empresas españolas: Telefónica, El Corte Inglés, Banco Santander, Inditex, La Caixa, BBVA y Mercadona, entre otras. Solo excusó su asistencia a la reunión el titular de Repsol, Antonio Brufao, por los problemas de la empresa en Argentina.
Y en la página de Economía, dos entidades financieras cierran un acuerdo de fusión tras un fin de semana de negociaciones intensas. CaixaBank y Banca Cívica ratifican la unión para superar al banco BBVA. De confirmarse, CaixaBank se convertiría en el primer banco español por volumen de activos, con más de 340.000 millones de euros por delante del BBVA tras la reciente compra de la Catalunya Unim. Una entidad que necesita fusionarse ya que no puede hacer frente por sí sola a las nuevas dotaciones de más de 2.000 millones que les exige el Gobierno para sanear su activo inmobiliario. CaixaBank y Banca Cívica suspendidas de cotización por su posible integración. Así lo ha decidido la Comisión Nacional del Mercado de Valores, después de que ambas entidades anunciaran una reunión esta tarde de sus respectivos consejos de administración para aprobar formalmente la fusión. Esta operación supone un nuevo paso en la nueva ronda de consolidación bancaria que pretende acometer el Gobierno y que ha tratado de impulsar con un endurecimiento del saneamiento inmobiliario a través de la reforma financiera aprobada hace unas semanas. Esta reforma tuvo un duro impacto para Banca Cívica, incapaz de asumir en solitario los más de 2.000 millones que tiene que destinar a saneamientos y capital. La integración en CaixaBank supondrá el final del proyecto de Banca Cívica, que trató de impulsar un nuevo modelo de banca basado en la transparencia. CaixaBank se convertirá al absorber a Banca Cívica en el primer grupo bancario en España por volumen de activos, con más de 340.000 millones de euros, por delante del BBVA, tras la reciente compra de la catalana Unim. Y la constitución de hipotecas sobre viviendas bajó en enero un 41,3% hasta las 29.160 respecto al mismo mes del año anterior, con lo que este indicador del mercado inmobiliario y financiero encadena ya 21 meses consecutivos a la baja en tasas interanuales. Las hipotecas cayeron más del 40% en enero comparado con el mismo mes del año anterior. En todo el mes se firmaron 29.167 créditos para vivienda. Son 21 meses consecutivos de caídas interanuales. Comparado con el mes anterior, la cifra subió un 18%. Las entidades prestaron 3.127 millones de euros para vivienda, un 47% menos que en enero de 2011. Los bancos fueron responsables de 2 de cada 3 préstamos. La mayoría de las hipotecas se concedieron a tipo variable con referencia al Euribor y a un tipo medio del 4,42%. Por zonas, las hipotecas con un importe más alto se firmaron en Madrid, casi 170.000 euros de media, un 4% más que hace un año. La subida más fuerte se dio en Andalucía. Y en medio de la crisis económica, pequeñas y medianas empresas españolas se ven ahogadas en nuestro país. Por ello, se ven obligadas a viajar fuera de nuestras fronteras e irse, por ejemplo, a Chile en busca de un mercado estable para crear su propio negocio. Una salida a la caída de la demanda interna que padece el mercado de España. Chile se ha convertido en un mercado idóneo para las pequeñas y medianas empresas españolas, que ahogadas por la crisis ven en la internacionalización una salida. El país suramericano es elogiado por los empresarios por sus condiciones socioeconómicas, como destaca el consejero comercial de la Embajada Española en Chile, José Antonio García López. Bueno, hay una razón evidente y es la seguridad que ofrece Chile al inversor español y al inversor en general. Con una población de 17 millones y un crecimiento de su economía del 6% en 2011, Chile ocupa el 7º lugar del ranking de libertad económica. Una estabilidad cuyo disfrute implica cumplir unos requisitos muy estrictos, como puntualiza el gerente de la empresa Inbove, Jorge Seguín. Y sí que es muy riguroso, es un mercado en el que exige mucho, hay que cumplir mucha normativa, hay que acompañar todo de muchísima documentación, pero bueno, son reglas claras y si las cumples sales adelante. Otras empresas ven a Chile como un lugar ideal para dar los primeros pasos en su expansión hacia otros países latinoamericanos. La filial de bajo coste Iberia Express despegó este domingo desde Barajas. El objetivo de la compañía es llegar a más destinos, 14 aeronaves y una plantilla de 500 trabajadores que logren hacer una aerolínea con lo mejor de Iberia y con atributos asociados al concepto Express. Iberia Express ofrece trayectos a partir de 25 euros con nuevas líneas con incidencia en Andalucía. Quedan inauguradas las comunicaciones entre Madrid, Sevilla y Málaga. La filial Iberia Express se centrará en los trayectos de corta y media distancia con un total de 17 rutas, 12 de ellas nacionales y 5 a destinos europeos.
Pero, sin embargo, Iberia y Sepla no alcanzan un acuerdo. Fracasa la negociación. Iberia y Sepla no llegan a un acuerdo pese a la mediación de Manuel Pimentel, designado por Fomento. De esta forma, el conflicto por la creación de la nueva low cost de Iberia sigue abierto. Las partes no han logrado pactar el convenio colectivo de los pilotos. Por ello, el Sepla ha convocado a sus afiliados a la celebración de una asamblea extraordinaria los días 27 y 29 de marzo para adoptar una postura tras el inicio de las operaciones de la aerolínea de bajo coste de la matriz el pasado 25 de marzo. El nuevo calendario de paros se conocerá posiblemente mañana. Los pilotos han convocado ya 12 jornadas de huelga en diciembre, enero y febrero, que han supuesto a la compañía unas pérdidas calculadas en unos 36 millones de euros, a razón de una media de 3 millones por día. Y es lunes, hacemos balance de tráfico del fin de semana, en donde han fallecido 13 personas en los 12 accidentes mortales que se han producido en las carreteras españolas. Del total de accidentes, 6 fueron colisiones, 5 salidas de vía y 1 un atropello. De los 13 fallecidos, 3 eran motoristas. Hasta este domingo se han producido 279 fallecidos, 16 menos que hasta la misma fecha del año anterior, lo que representa un descenso del 5,5%. En la página de tribunales, la Guardia Civil ha detenido en Barcelona a 5 personas en una operación conjunta con la agencia tributaria que aún sigue abierta en contra de una presunta trama de concesiones de ITV en Cataluña. Las detenciones se han efectuado en el marco de una operación derivada de la trama del caso Campeón. Se les acusa de falsedad documental y de montar una trama para concesiones de empresas de ITV. El alcalde de Sant Boi de Llobregat declara hoy ante el magistrado en el Supremo. El juez que instruye el caso Campeón en el Supremo, José Ramón Soriano, que investiga a Blanco por cohecho y tráfico de influencias, ha adelantado que la declaración de Bosch, inicialmente prevista para el día 29, ya que coincide con la huelga general. De México, Benedicto XVI viaja hoy a Cuba. El pontífice hizo un llamamiento a las familias, a la Iglesia y a los gobernantes que protejan y cuiden a los niños. En su visita se convierte en el segundo papa que acude a la isla en un momento de actualización del socialismo. Segunda jornada de la visita apostólica del Papa Benedicto XVI a México. Los fieles abarrotaron la ciudad colonial de Guanajuato y la llenaron de música y vítores para el pontífice. Un ambiente festivo del que se apartaron unos minutos el presidente mexicano Felipe Calderón y Benedicto XVI para celebrar un encuentro político. En él ambos jefes de Estado acordaron trabajar en la necesidad de lograr un tratado internacional sobre comercio de armas pequeñas y ligeras, cuya proliferación ha favorecido la acción criminal de la delincuencia organizada en México. El sumo pontífice se desplazó después a la Plaza de la Paz, donde lo esperaban sus fieles, entre ellos varios de miles de niños a los que se dirigió especialmente. Ustedes, mis pequeños amigos, no están solos. El Papa apeló a las familias, a la Iglesia, a la escuela y a los gobernantes para que protejan y cuiden a los niños, para que nunca se apague su sonrisa, puedan vivir en paz y mirar al futuro con confianza. Horas antes, otra visión de la infancia y la Iglesia. En la ciudad de León se presentaba un libro que saca a la luz documentos sobre casos de pederastia en la Iglesia. En específico, los abusos sexuales cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. En el acto, el ex sacerdote Alberto Atié refirió que él mismo denunció los casos de pederastia en 1999 en una carta al entonces cardenal Ratzinger que nunca fue contestada. Una de dos. O el Papa fue un ingenuo, un hombre que no sabía nada de lo que estaba pasando adentro, o fue un tonto inútil. Ratzinger no enteró a Juan Pablo II del caso. Varias víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en México lamentaron la negativa de Benedicto XVI a reunirse con ellos en su visita apostólica a este país, que termina el próximo 26 de marzo. Cambiamos de tema, nos vamos ahora al norte de África, donde la complicada situación económica pone fin al único centro de buceo. La ausencia de turistas le ha llevado a cerrar sus puertas.
La crisis económica se ha llevado por delante al único centro de buceo que existía en el norte de África, el cual ha tenido que cerrar sus puertas como consecuencia de la ausencia de turistas para mantener con vida esta actividad. Los esfuerzos que hace 4 años realizó el propietario del centro, Francis Valero, para poner en marcha esta instalación han caído en saco roto, debido a que la inversión era imposible de sostener con el escaso número de personas que demandaban este tipo de servicios náuticos. Decidí de abrir un centro de buceo, así lo hicimos, abrimos el centro. Hemos estado trabajando bastante bien los 3 primeros años, pero este último año ha sido un desastre, con esto de la crisis que tenemos y bueno, quizás el desconocimiento también de Ceuta. La gente no ha venido, la gente no ha acudido. El centro de buceo, único de estas características que funcionaba en Ceuta y en el norte de Marruecos, se promocionó en ferias especializadas del sector y alcanzó su máximo esplendor entre los años 2008 y 2010, pero la crisis económica hizo que ya el año pasado los beneficios fueran demasiado escasos. Yo creo que Ceuta se desconoce bastante. Los 2 primeros años, bueno, el segundo y el tercer año se hizo mucha publicidad. Acudimos a ferias, hicimos presentaciones en Madrid, en Málaga, en Rota, y esas presentaciones funcionaron muy bien y vino mucha gente. Valero no descarta que en el futuro pueda volver a recuperar la idea del centro de buceo y con él toda una serie de actividades relacionadas con el mar para que los aficionados al submarinismo vuelvan a disfrutar de la riqueza de los fondos marinos de Ceuta. Y estas cajas que van a ver ustedes contienen tesoro del valor incalculable, vestigios históricos de la época anterior a la civilización inca en Perú, que han llegado del otro lado del Atlántico. Su contenido se está situando en este espacio, en la Casa Iberoamericana de Cádiz, para conformar una exposición al más alto nivel. El señor de Zipán ha llegado a Cádiz. Sus restos, junto con variados objetos descubiertos en su espacio funerario, se presentan mañana dentro de las actividades del Bicentenario. La Casa de Iberoamérica será el nuevo hogar de este rey moche. La cultura mochica fue una importante civilización del antiguo Perú. Se desarrolló entre el 100 a.C. y el 700 después de Cristo en el Valle del Moche. Fueron grandes ceramistas, constructores y guerreros, pero poco se conocía de ellos arqueológicamente hasta que en 1987 Walter Aba descubrió unas tumbas reales que por primera vez estaban intactas y sin saqueos. Se consideró entonces el hallazgo más importante del continente americano. Más de 400 joyas conforman esta tumba, en la que además de los restos del señor de Zipán, se encontraron 8 cuerpos de sus guardianes y de las que se suponen sus concubinas, que fueron enterrados para acompañar a su señor en la nueva vida. Mañana Su Majestad la Reina Doña Sofía será la encargada de abrir en la ciudad esta joya, una muestra que estará abierta al público hasta el 10 de septiembre. El espíritu moche vuelve a vivirse en Cádiz en un año, el 2012, donde todas las culturas relacionadas con los incas tienen un papel destacado. Y en Málaga, el Museo Carmen Thyssen ultima su próxima exposición temporal, la representación del paraíso, un recorrido desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. El Museo Carmen Thyssen de Málaga está ultimando la instalación de su próxima exposición temporal sobre la representación del paraíso y los paisajes desde Bruegel a Gauguin, un recorrido desde el siglo XVI hasta mediados del XX que estará abierto al público a partir del 31 de marzo. En la colección de Carmen Thyssen abundan las referencias a un paraíso bucólico, idílico y pintoresco, siempre con un sentido de convivencia armoniosa con paisajes serenos y de belleza en armonía. Con casi medio centenar de obras, de las que alrededor de una decena proceden de la colección permanente del Museo Carmen Thyssen, uno de los pilares de la exposición es El Jardín del Edén, de Jan Bruegel el Viejo, pintado entre 1610 y 1620. También está presente el paisaje rococó, representado por François Boucher, mientras que los maestros impresionistas como Pissarro, Renoir o Gauguin ofrecen visiones diferentes de este ámbito.
Y el Cigarral toledano, donde se hospedó durante meses el afamado pintor japonés Keizo Koyama en 1926, aún alberga su recuerdo en un cuadro en el que el artista nipón pintó a sus anfitriones como muestra de agradecimiento por la acogida y que inesperadamente hoy alcanza un valor incalculable en el mercado. El cuadro pintado al óleo reproduce el puente de San Martín sobre el río Tajo, visto desde el Cigarral de las Toledanas. Este es el cuadro del puente de San Martín sobre el río Tajo, que pintó en Toledo en 1926 el pintor impresionista japonés Keizo Koyama. Hoy, 86 años después, la obra continúa en el mismo lugar donde la pintó, el Cigarral de una familia toledana que lo hospedó durante meses. Pero su valor ha aumentado considerablemente. Podría alcanzar los $50.000, unos 38.000 euros. Carmen Vaquero es la bisnieta de Florentino Serrano, dueño de la imprenta a la que acudió el nipón en busca de hospedaje. Keizo Koyama llega a Toledo procedente de París. Él había venido a Europa a pintar y se conoce que le hablaron de que Toledo era una ciudad muy bonita para pintar, un buen motivo pictórico. Y decide venirse y yo no sé quién le había informado de que en Toledo había una pensión, porque él no venía a hoteles, era un hombre que se conoce que miraba bien el dinero que tenía, y le habían hablado de una pensión en Toledo que se llamaba Pensión Serrano. Con las mismas llega a Toledo y al decir Serrano, pues lo llevan a la imprenta de mis abuelos, que era la imprenta Serrano. Llega allí y mi abuelo se entiende con él en francés, empiezan a hablar en francés y mi abuelo le dice que aquello no es una pensión, que es una imprenta. Y el que no, pues yo me han dicho que en Toledo la pensión Serrano, que está muy bien, la pensión Serrano. Y claro, le resultó muy bien porque mi abuelo, en vista de su testarudez, dijo, bueno, pues mire usted, quédese con nosotros, se puede usted quedar en casa, pero mejor para pintar, yo tengo una casa en el campo, pues váyase usted al Cigarral. Una vez allí, Koyama pintó numerosos cuadros y antes de irse quiso agradecer la acogida a la familia que lo hospedó con uno de ellos. Cuando ya había terminado, de recuerdo y también como agradecimiento, porque mis abuelos se habían portado muy generosamente con él, pues les dejó este cuadrito con la vista desde aquí, pintado desde nuestra casa, del puente de San Martín. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que la familia supiese el verdadero valor del cuadro. Y fue por casualidad, cuando unos turistas subieron al Cigarral para fotografiar las vistas. Lo cuenta otra de las bisnietas de Florentino, Valle Vaquero. Aquello todo se volvió reverencias y admiraciones. Koyama, doblaban su espalda como hacen los japoneses, que se ponen tan graciosos y tan ceremoniosos. Koyama, por Dios, ¿podemos verlo? Después de la visita de los japoneses, el Cigarral toledano se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los artistas nipones. Pero una cosa tiene clara la familia. Sí, el cuadro se hizo desde aquí, se hizo para esta casa y queremos que siempre sea para esta casa y se quede aquí. Y vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Más de 20 grados en el norte, levanta en el estrecho y sin cambios meteorológicos significativos que arranca la última semana del mes de marzo. La mayor nubosidad se sitúa en el área del estrecho con levante moderado a fuerte y posibilidad de precipitaciones débiles. Intervalos de nubes medias y altas en la mitad sur y hacia el oeste peninsular y sin precipitaciones significativas, aunque sin descartar algún chubasco puntual en el norte. Y en Andalucía, levante moderado, como decíamos, en las costas y en el estrecho con rachas fuertes, ambiente que será templado en estas zonas. Podría escaparse algo de lluvia hacia el área del estrecho. Y es momento de conocer la actualidad deportiva. Saludamos de nuevo a Hugo Vaca, que nos va a contar todo, y comenzando por el partido que tiene lugar esta misma noche, del que nos va a adelantar algo, si podemos. Efectivamente, buenas noches de nuevo, Anabel. En este caso, el último partido de la jornada de Liga en la Primera División del fútbol español, ese enfrentamiento que van a tener en el nuevo Los Cármenes el Granada Club de Fútbol con el Sevilla, duelo andaluz, después también de una jornada donde hubo de todo en este caso, pero mantienen las diferencias de 6 puntos entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid viajó a Poel y el Barcelona, después del último entrenamiento de esta mañana, también viaja rumbo a Milán para enfrentarse al equipo milanista, un equipo donde hay viejos conocidos como el tema de Ibrahimovic. Ahí, eso sí, viaja a Felay con el grupo. Erika Vidal e Ibrahim Azelay han participado hoy en el último entrenamiento del Barça antes de viajar a Milán para jugar la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. En el entrenamiento han estado presentes todos los jugadores disponibles del primer equipo, así como los jugadores del filial,
Cristian Tello, Martín Montoya, Marc Muniesa y Marc Bartra. En rueda de prensa, el meta barcelonista Víctor Valdés ha afirmado que no cree que la presión en el tramo final de la Liga sea más importante para el Real Madrid que para los azulgrana. Yo creo que la presión la llevan los dos equipos en este caso. No queda otra que ganar todos los partidos y esperar. Por tanto, equiparo la presión por igual a los dos equipos, en este caso a ellos y a nosotros. El Barcelona se enfrenta al Milán este miércoles en San Siro. Valdés ha analizado al rival italiano del Barça. Respecto al Milan, es peligroso en muchos sentidos del juego. En estrategia, como tú dices, a balón parado siempre son muy peligrosos porque, aunque tengan la baja de Thiago Silva, siempre tienen jugadores que van muy bien de cabeza y luego yo creo que es un equipo destacar que a la contra sale muy bien. Por tanto, habrá que estar muy atento a los jugadores descolgados e intentar anular esas jugadas. Para evitar problemas logísticos, a causa de la huelga general convocada para el jueves 29 de marzo, el equipo catalán no regresará a Barcelona tras el partido del miércoles, sino a primera hora del viernes. Y esta noche, como decíamos, en el nuevo Estadio de los Cármenes se enfrenta el Granada con el Sevilla. Un Granada que desde que la llegada de Abel Resino está convenciendo a sus aficionados, que han vuelto a tener confianza y mucha ilusión porque el equipo mantenga la categoría. Eso sí, de momento se encuentra fuera de esos puestos de descenso de categoría y sobre todo con los resultados que se han dado este fin de semana que han favorecido al equipo granadino. Eso sí, debe sumar 3 en 3. Lo que pasa que ante sí tiene al Sevilla de Michel González y ahí sí va a tener un duro hueso que roer. Eso sí, tiene ahora el alta de su meta Roberto. El Granada Club de Fútbol recibe hoy al Sevilla en Los Cármenes en un duelo andaluz del que ambos pretenden salir con una victoria que les acerque a sus respectivos objetivos y en el que los granadinos buscarán una victoria para dejar el descenso a 9 puntos. El choque, que se prevé intenso y al que ambos llegan en un buen momento y con bajas, es vital para los dos, pues con los nazaríes están obligados a acercarse a la permanencia y los sevillistas a la plaza que dan derecho a jugar la competición europea. El Granada lo afronta después de derrotar al Sporting de Gijón y de caer con dignidad contra el Barcelona, con la meta de lograr un triunfo que le permita mantener o aumentar la renta sobre la zona de descenso. El equipo dirigido por Abel Resino debe disputar después de 2 partidos seguidos como visitante en Santander y Mallorca, por lo que se toma la visita del Sevilla como una auténtica final en su fortín de Los Cármenes, una responsabilidad que también acucia a los sevillistas. Resino cuenta con las bajas del defensa senegalés Papé Diakité, la del centrocampista argelino Hassan Yabda, ambos lesionados, y del centrocampista portugués Carlos Martín, que está sancionado. Tampoco han entrado en la citación de 19 jugadores el centrocampista Fran Rico ni el extremo Jaime Romero, pese a haberse incorporado esta semana a los entrenamientos al no estar aún recuperados plenamente de sus lesiones, pero sí lo ha hecho tras varios partidos de baja el portero Roberto Fernández. Una jornada que ha dejado al Málaga como cuarto clasificado, empatados a punto con el tercero, el Valencia, en zona de Champions. Realmente una temporada fantástica la que está realizando el equipo de Manuel Pellegrini. Y el que la estaba haciendo muy bien, pero tuvo un serio bache en su juego y también en su resultado, fue la Unión Deportiva Almería. El pasado fin de semana tenía que visitar a la Unión Deportiva Las Palmas y conseguía un meritorio empate. Los rojiblancos se adelantaron 2 veces en el marcador por medio de Leo Ulloa, que ya suma 23 goles en la liga, aunque los insulares contrarrestaron la ventaja de los almerienses. El conjunto de Lucas Alcaraz logró puntuar en el campo muy complicado y ante un rival que demostró un gran potencial. Esteban y la defensa de la Almería tuvieron una destacada actuación. El Almería es cuarto en la clasificación tras 2 salidas consecutivas y se consolida en la zona de promoción de ascenso a Primera División. Juan Ortiz vio la 5ª tarjeta amarilla y será baja el próximo sábado frente al Jerez en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y llegó la victoria esperada, anhelada. Después de muchas derrotas consecutivas, llega Luis Casimiro, se hace cargo del equipo, el equipo reacciona y lo hace ante un rival que hasta ese momento estaba siendo la sensación de la Liga Endesa, el Lucentum Alicante. El equipo de Luis Casimiro ahora consiguió una victoria importantísima que vuelve a despertar la ilusión en los aficionados malagueños. Todo volvió a la normalidad en el Unicaja. Los jugadores del equipo malagueño le pusieron ganas y vencieron con cierta comodidad al Lucentum Alicante.
Una excelente defensa a lo largo de todo el partido y el acierto exterior en momentos puntuales fueron suficientes para doblegar al equipo revelación de la temporada. El cambio de actitud del Unicaja en el arranque del partido era evidente. Casimiro pidió defensa y sus jugadores se la dieron. Mucha intensidad para frenar la línea exterior rival y en ataque balones a los pívot. Así Freeland y Soric fueron protagonistas en los primeros minutos. Especialmente positivo fue el regreso del inglés, desaparecido por diversos motivos en los 2 últimos meses. Así, de los primeros 16 puntos del equipo, 14 lo consiguieron los pívot, pero en cuanto al Unicaja tapó esa vía, tuvo controlado a su rival. La entrada de Lima y especialmente Darden dio un plus en defensa al equipo malagueño, que cerró el primer cuarto con un esperanzador resultado. Al contrario que otros partidos, el Unicaja no sufrió la habitual pájara tras el descanso, todo lo contrario, en los primeros 4 minutos del tercer cuarto dio un recital defensivo. En el último cuarto, el Unicaja puso la directa hacia su primera victoria en los últimos 7 partidos disputados en el Palacio de los Deportes. No ganaba en casa desde el 14 de enero. Desde el 14 de enero no ganaba en casa en mucho tiempo, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y también es buena la dicha que está consiguiendo Rafa Nadal en el segundo Master 1000 de esta temporada. Primero fue en Indian Wells, donde perdió en esas semifinales, y ahora llega a Miami, donde ha conseguido una victoria importante ante el checo Stepanek por un doble 6-2 que le permite pasar a octavos de final. El torneo de Miami entra ya en su semana crucial y con el público ha habido de partidos interesantes. En uno de ellos, Rafael Nadal resolvió con rapidez y eficacia su duelo con el checo Radek Stepanek y logró su clasificación para los octavos de final al imponerse por un doble 6-2 en solo 86 minutos. Nadal parece en forma y con su derecha dominó el encuentro, rompiendo a su rival en el sexto juego del primer set. Pero Stepanek luchó con garra y veteranía para conseguir uno de los puntos más espectaculares del encuentro. No obstante, se impuso la seguridad del número 2 del mundo, que ahora se las verá con un talentoso jugador, el japonés Kei Nishikori, que venció al checo Lucas Rosol por 6-4 y 6-2. El servicio ha funcionado muy bien en los momentos que lo he necesitado y bueno, por lo demás he jugado un partido sólido, serio y he hecho lo que tenía que hacer para estar en cuarta ronda y feliz. Sí, es un jugador muy complicado, un jugador que tiene un talento grandioso para pegar la bola muy delante, para ponerte en situaciones complicadas y hacerlo difícil muy fácil muchas veces, ¿no? O sea, que yo le pongo en situaciones complicadas que él no pueda entrar dentro de la pista y dominarme desde ahí o va a ser un partido que será difícil que pueda salir con un buen resultado. En el resto de los encuentros, la española Garbiñe Muguruza Blanco, de 18 años e invitada especial, sigue dando que hablar y en esta jornada liquidó a la italiana Flavia Pennetta, mientras que Silvia Soler cayó ante la polaca Agnieszka Radwańska. El búlgaro Dimitrov venció al checo Berdych y cayó el austríaco Melzer, rival en Copa Davis contra España, ante el francés Gilles Simon. Esperemos que Rafa Nadal, un ejemplo siempre de deportividad, de persona y de humildad y sobre todo de ese punto honor que tiene, que es espectacular. Gracias, Hugo, por la información deportiva. Y nosotros continuamos. Vamos a dar un paseo por Cádiz, que estos días es sin duda volver atrás 200 años, porque entre sus calles se respira ambiente de construcción, de aquella época, de lo que ocurrió a principios del siglo XIX. Si van a Cádiz, pasean por el Mercado Central, se darán cuenta de lo que les contamos. Estas grandes fotografías nos harán volver atrás y hacernos partícipes de los hechos que ocurrieron aquel 1812. Una ciudad siempre luminosa, abierta al mundo por vocación, culta, libre y orgullosa. Esa es la definición que hacen del Cádiz de 1812 José Manuel Vera Borja y Juan Carlos González Santiago, autores de la exposición fotográfica Interiores robados, que se expuso en la Diputación Provincial y que ahora pueden disfrutar los gaditanos en el Mercado Central. El Ayuntamiento de Cádiz ha sacado a la calle esta exposición que recrea el ambiente de la capital gaditana a principios del siglo XIX, para acercar más al público una época que si se desarrolló en escenarios muy concretos y consabidos, como el Oratorio o la Calle Ancha, también tuvo trascendencia de puertas para dentro de las casas. Es por ello que el Ayuntamiento ha querido acercar el Cádiz del 12 al Cádiz actual, reproduciendo estas fotografías y emplazándolas en el Mercado Central a la vista de todos.
Además, el Ayuntamiento está preparando un ambicioso proyecto para ampliar esta idea a otras ciudades iberoamericanas, como San José de Costa Rica, México, Veracruz, Cartagena de Indias o Valparaíso, entre otras, con el fin de concluir en una gran exposición que presente los escenarios del 12 a uno y otro lado del Atlántico y acercar más, si cabe, las similitudes entre ambas culturas. Algo para recordar que tenemos más en común que lo que nos separa. Y hasta aquí todo por hoy, Hugo. Mañana volvemos, como siempre, con más información. Por supuesto, ya empezamos con la Champions. Mañana nos cuentas. Hasta mañana, que descansen. Feliz noche, y mañana volvemos a la misma hora, como siempre.